A continuación les vamos a presentar la estimación estratificada del rendimiento académico de la asignatura de matemáticas en estudiantes de Ingeniería en Administración de Empresas. Mi nombre es Karen Hidalgo y mi compañera se llama Stephanie Carta. Nuestra profesora es Elizabeth del Rosario Romero Toro con la asignatura Estadística Inferencial. Nuestra carrera es Ingeniería en Administración de Empresas. En este proyecto realizaremos un análisis estadístico sobre los factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Utilizamos una base de datos obtenida mediante una encuesta aplicada directamente a estudiantes de distintas carreras y modalidades. El propósito principal es identificar patrones, relaciones y comportamientos que permiten comprender cómo se está desenvolviendo la comunidad estudiantil y qué variables están teniendo un mayor impacto en sus resultados académicos. Ya. Descripción. Nuestro estudio se centra en analizar variables tanto cuantitativas como cualitativas relacionadas con la experiencia académica. Dentro de estas variables concluimos factores como la modalidad de estudio, la distribución del tiempo, las horas de dedicación semanal y la importancia percibida hacia la carrera, las calificaciones obtenidas y, por último, variables personales que pueden influir en el rendimiento. A partir de la encuesta recopilamos información detallada que nos permitió aplicar herramientas estadísticas inferenciales y descriptivas para obtener conclusiones válidas y objetivas. Bueno, como pueden ver, tenemos el objetivo general y el tamaño ideal de la muestra. El objetivo general de nuestro estudio determina cómo diferentes variables afectan el rendimiento académico y analizar si existen diferencias significativas entre grupos de estudiantes según sus características. Para garantizar la validez del análisis inferencial, calculamos el tamaño ideal de la muestra considerando un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% y una proporción esperada de 0,5. Estos parámetros nos permitieron establecer una muestra representativa que refleja adecuadamente el comportamiento de la población estudiantil. Público objetivo. El público objetivo de nuestro estudio corresponde a estudiantes universitarios de INACA de diversas edades, modalidades y ingeniería en administración de empresas. Esto influye en estudiantes presenciales, semipresenciales y online, lo cual nos permitirá comparar comportamientos académicos según distintas realidades. La diversidad de este público asegura que la información obtenida sea amplia, realista y aplicada al contexto universitario actual. La fuente de información utilizada en este estudio es completamente primaria. Los datos fueron recolectados mediante una encuesta elaborada por nuestro grupo, que fue respondida por estudiantes reales integrados en el mismo entorno educativo de INACAP, que analizamos. Este tipo de fuente aumenta la confiabilidad del estudio, ya que la información proviene directamente de quienes viven la situación académica diariamente. En esta diapositiva presentamos el enlace directo a la encuesta que aplicamos. A través de este formulario recopilamos todas las respuestas que puedan conformar nuestra base de datos y servirán para realizar los análisis estadísticos que mostramos en este proyecto. Variable de media cuantitativa. Para comenzar con el análisis cuantitativo, seleccionamos una variable medida en escala numérica y calculamos su media, su intervalo de confianza y otros estadísticos descriptivos. Este análisis nos permitió conocer el comportamiento central de los datos, evaluar su variabilidad e identificar si esta variable muestra tendencias claras que pueden influir en el rendimiento académico, lo cual la media es fundamental porque nos da un valor representativo del comportamiento de la población a partir de la muestra. En esta parte analizamos una variable cualitativa utilizando intervalos de confianza para proporciones con un 95% de confianza. La idea es conocer el rango dentro de la cual se encuentra la proporción real de estudiantes que presenta una determinada característica. En este caso, elegimos las preguntas: ¿cómo evalúas la dificultad de los contenidos de la asignatura y cuáles de las siguientes asignaturas se te ha hecho más difícil? En este intervalo de proporción, los estudiantes eligieron función y progresiones, que fueron 39 estudiantes que encontraron que la asignatura era muy difícil y difícil.
Nuestro tamaño de muestra de la encuesta es de 104 y nuestra proporción muestral da 375. Como saben, el valor Z del 95% es de 1,96 y nuestro margen de error da 475. El IS de la proporción da de 0,282 a 0,46%, lo que quiere decir que del 95%, 28,2% de estudiantes consideraron que la asignatura Función y Progresiones era mucho más difícil. Esto nos permitió interpretar, por ejemplo, cuántos estudiantes comparten el mismo tipo de comportamiento o preferencia académica y qué tan preciso es nuestro estimador en funciones de la muestra obtenida. Prueba de hipótesis de dos medias. Aplicamos una prueba de hipótesis para comparar dos medias con el fin de determinar si existe evidencia estadística suficiente para afirmar que dos grupos de estudiantes presentan promedios significativamente distintos. Esta prueba nos ayuda a identificar si existe una diferencia real con el comportamiento académico entre las categorías analizadas o si las diferencias observadas se deben únicamente al azar de la muestra. Como pueden ver en pantalla, ¿cuántas horas a la semana dedicas a estudiar la asignatura? Responda con números. La mayoría de los estudiantes respondió 2 horas. ¿Y cuántas horas estudias antes de la evaluación? Responda con números. Es decir, en promedio estudian 0,93 horas más antes que el examen de una semana normal. En esta prueba contrastamos dos proporciones correspondientes a variables cualitativas. Esto permite evaluar si dos grupos diferentes significativamente en cuanto a una característica específica. Nosotros elegimos con qué frecuencia buscas apoyo cuando tienes dificultad en la asignatura. La prueba de hipótesis de diferencia de proporciones fue la variable 2 y 3 cualitativa. En el primer grupo elegimos muy difícil, poco a nada difícil y de esas personas quienes decían siempre. El primer número es que muy difícil fueron 16 personas y poco a nada difícil en total fueron 5 personas, que da una combinación de 21 personas. Siempre contestaron 3 en muy difícil y 2 en poco a nada difícil. Esto da una proporción para cada una y da 0,1875, que es muy difícil, y 0,40% poco a nada difícil, que da un total de 2 personas. En la combinación, que es la probabilidad elevada, da del 0,2381% y calculando el valor estadístico por fórmula da de 1,3455 personas que deciden que siempre buscan ayuda, que eso es un porcentaje. Bueno, las cuatro conclusiones. Los resultados del análisis cuantitativo muestran que la variable seleccionada presenta un comportamiento claramente identificable mediante su media y su intervalo de confianza. Esto nos permitió determinar un valor representativo del grupo estudiado y además observar la consistencia de los datos al analizar su nivel de variabilidad. En las variables cualitativas, las proporciones estimadas reflejan tendencias que coinciden con la realidad percibida dentro del entorno universitario. Esta coherencia entre los datos y la observación cotidiana nos indican que la información recolectada es confiable y que el análisis estadístico permite describir adecuadamente el comportamiento estudiantil. Las pruebas de hipótesis realizadas aportaron evidencia estadística significativa que respalda la existencia de diferencias entre ciertos grupos analizados. Esto demuestra que algunas características estudiantiles sí influyen de manera diferenciada en el rendimiento académico, lo que abre la posibilidad a estudios más profundos o específicos. El conjunto de análisis aplicados, medias y proporciones e inferencias estadísticas nos permitió desarrollar una comprensión integral de comportamiento académico. Esta visión global facilita identificar factores claves que influyen en el desempeño y abre oportunidades para mejorar hábitos de estudio y estrategias institucionales. Finalizando, como conclusión general, podemos afirmar que el rendimiento académico está influido por una combinación de variables cuantitativas y cualitativas que interactúan entre sí.
El análisis estadístico identifica diferencias significativas entre grupos, reconocer comportamientos comunes dentro de la población de los estudiantes y este estudio aporta información valiosa para orientar estrategias educativas y también para que los propios estudiantes reflexionen sobre los factores que pueden mejorar para su desempeño académico.